La Messimanía se tomó Medellín. Después de 13 años, Medellín volvió a ver a Messi y no era un partido, era una peregrinación. La ciudad se paralizó, el corazón se aceleró y la emoción se sentía en la piel. Yo amo a mi novia y amo a Messi, pero tengo un tatuaje de Messi, no con mi novia. No había colores, había devoción. Camisetas del Barça, del PSG, de Intermiami, por supuesto la albiceleste. Hasta el verdolaga se rindió al 10. El escudo más bonito del mundo. Y el mejor jugador de toda la historia. Ya, eso es lo que se necesita, nada más. Nada más. Pasaban los minutos y la ilusión crecía. No era solo verlo, era sentirlo cerca. Tatuajes, gritos y promesas de amor eterno. De ser un gran futbolista, es un excelente ser humano, es una persona que me ha motivado, que me ha dado muchos momentos buenos. Y entre todo el cariño, un sueño compartido, una foto con el ídolo. Pelé y yo. Y lo que me falta, una firmita que ustedes me van a colaborar de Lionel Messi. Me vine de Cali con la señora, haciendo un gran esfuerzo, pero con gusto, Messi lo merece todo. La casa de Intermiami esperaba, la ansiedad se respiraba en el aire, a lo lejos un bus y el murmullo se volvió grito. Todo apuntaba a que el fenómeno estaba cerca. Desde el bus, Lío saludó, sonrió y respondió a los cánticos. El bus se detuvo, Messi descendió de último junto a Rodrigo de Paul y Medellín entendió que estaba viviendo un momento histórico, quizás la última vez que el 10 juegue en Colombia. Esta es la orden de requerimiento con circular roja de la Interpol por tráfico de sustancias estupefacientes a Lorenzo di Meneghetti, alias Lorenzo. Este hombre, buscado en 196 países del mundo, fue capturado por la policía en Ciénaga Magdalena. Señalado como uno de los hombres más buscados de Italia, el Servicio de Cooperación Internacional de ese país, la Interpol de Roma y la policía colombiana le siguieron la pista a este criminal que llegó con documentación rumana falsa a Magdalena. Di Meneghetti es un hombre excéntrico, sin reserva con sus lujos. Sus vehículos de alta gama y yates fueron reseñados por las autoridades tras ser identificado como el principal coordinador italiano de las rutas y envíos de cocaína, marihuana y sus derivados hacia Europa, con conexiones en España, Italia y Marruecos, abasteciendo diversas estructuras criminales de alto impacto en este continente. Cabecilla del narcotráfico en Sudamérica, designado para el envío de cocaína a mafias italianas, tunecinas y albanesas. Este fue determinado como un objetivo de alto valor por Italia y el Pacto 2.0 por ser uno de los principales articuladores de las mafias narcotraficantes de Europa con Latinoamérica. Los medios italianos amanecieron titulando la captura de alias Lorenzo, que tardó años en materializarse. Este hombre fue capturado en medio de una ofensiva policial desplegada en Ciénaga Magdalena, pero su persecución empezó hace más de una década. Desde 2016 lo reseñaron como el capo de la droga con mayor influencia en Albania, Lombardía y la región de Véneto. Sin embargo, su reporte criminal se remonta a 2013 por el tráfico de marihuana en Países Bajos, pero escaló rápidamente al mercado de la cocaína, delito por el que era buscado para pagar 12 años de cárcel. La administración Trump señaló que podría apelar el fallo que permitió la liberación del niño ecuatoriano Liam Ramos, de 5 años, y de su padre el fin de semana en Texas. Sin dar más detalles, el vicesecretario de Justicia, Todd Blank, dijo que el gobierno está revisando sus opciones. Liam y su padre fueron arrestados por agentes de inmigración en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis a finales de enero.